Estamos en vivo y en directo. Irma se la ha robado, mamá. ¿Qué cosa pasó? No quiere compartir. ¿Qué pasó? ¿Viste? Perdón. Mira, tú decirle mejor a tu mano, tú estás por allá, para ti también. Lo que pasa es que ya está funcionando, se ve la Me puedes botella. saludar, Carlos. ¿Ya? Me puedes saludar. Bueno, buenas noches a los que nos ven por internet. Vamos a continuar con el estudio que tomamos la semana pasada sobre el Evangelio de Juan. Así que ahora sí empezamos ya con el texto. Vamos a analizar, vamos a estudiar el capítulo 1, los primeros versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, gracias por esta noche y por el estudio que tendremos el día de hoy. Acompáñanos en este recorrer tu palabra, pero como información no sirve si no aplicamos a nuestro corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nos sensibilice a tu palabra, para que tu palabra toque nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Empezamos ya con el texto. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. ¿Ya lo tienen todos? Bueno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio de Juan? Lo leímos la semana pasada. Está en el capítulo 20, ¿verdad? En el versículo 31, que dice: Para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Todas estas cosas fueron escritas para ese objetivo. Muchas no fueron escritas porque eran como relleno, pero estas fueron escritas
para que creyésemos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. En el pasaje cuando Juan comienza el capítulo 1, lo que Juan quiere hacernos entender es que el Jesucristo hombre, el Jesucristo encarnado, es dos cosas que son importantes que entendamos: el verbo y la luz. En el versículo 9, el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, lo que nos están diciendo estos versículos, esos primeros 14 versículos, es que Jesucristo, el que es el Dios encarnado, es la luz de Dios que vino a este mundo y es el verbo de Dios que vino a este mundo. O sea, son dos títulos que Juan le está dando a Jesucristo: el verbo y la luz. ¿No es cierto? Hay que entender cuál es el concepto que Juan tiene. O sea, ¿qué es lo que está pensando Juan sobre Jesucristo? Jesucristo para Juan no es un hombre normal, no es un simple ser humano. Nos está diciendo que es el verbo, es la palabra de Dios encarnada y la luz de Dios que alumbra a todo el mundo, que también se encarnó, ¿no es cierto? Vamos a analizar estos dos conceptos. Vamos a empezar con el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que el versículo 14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne. Entonces estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? La palabra que aparece acá como verbo es el logos. La palabra logos también puede ser traducida, logos, L-O-G-O-S, el logos. El logos, en arameo, ¿no? En griego, perdón. griego. Y cuando estamos hablando de logos, esto se traduce en algunos versículos bíblicos como el verbo. En otros versículos bíblicos se traduce como palabra, la palabra de Dios. En otros se traduce como mandato de Dios o la orden expresa de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Cuando nosotros analizamos la Biblia, encontramos versículos como el que dice que todo fue creado por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué nos indica eso? De que no es que Dios estuvo formando la tierra con sus manos. La única parte donde aparece eso es cuando dice que Dios formó al hombre de la tierra. Del hombre de la tierra. Pero fuera del hombre, la creación en sí no fue formada por Dios, sino que fue ordenada por Dios. Fue dicha. Exacto. Dios habla. Y cuando Dios habla, el universo y todas las fuerzas del universo se sujetan y obedecen, ¿no? Tenemos ejemplos de esto. Por ejemplo, leyendo Génesis 1:1 y en adelante, cuando dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Se ordena la luz y la luz se hace, ¿no? Sea, fuera, produzcan los seres vivientes, produzca el mar, las plantas, los seres vivientes, y la naturaleza obedece, ¿no? Entonces, es el instrumento que Dios utiliza para alcanzar sus objetivos, es su palabra. Es decir, su orden, su mandato, su voz, su palabra, su verbo, su logos,
es el instrumento que Dios usa para alcanzar sus objetivos. Son órdenes que el mundo obedece. Lo vemos, por ejemplo, en ejemplos con Jesucristo. Cuando le dicen los pescadores, no hemos pescado nada, bueno, tienen la red a la derecha. Pero cuando dijo tienen la red a la derecha, había una orden implícita de la naturaleza de que todos los peces se juntaran al lado derecho para que puedan ser pescados, ¿no? Cuando Dios le dice a Pedro, tenemos que pagar impuestos, así que anda y pesca y va a sacar un pescado con una moneda en la boca para pagar los impuestos. Entonces, imagínate, entonces, ¿qué ocurrió ahí? Señor, que se repita hoy en día. Señor, por favor. Encontrar monedas para pagar mis Que Jesús da la orden, e inmediatamente los peces comienzan a buscar en el fondo del mar alguna moneda que se le haya caído a algún pescador. El pez la agarra, la muerde, se la traga y comienza a ir rapidito hasta donde estaba Pedro para escupir la moneda, ¿no? ¿Se acuerdan? O cuando Jesucristo se para ante la tempestad, ¿no? Y reprende al viento y al mar, y esto se calma. O sea, lo que estamos diciendo es que Dios en su creación, la creación en sí, obedece. es el resultado de la naturaleza obedeciendo a la palabra de Dios. Es la naturaleza obedeciendo a la palabra de Dios. Este poder que le corresponde exclusivamente a Dios está tratando de ser usurpado hoy en día. Toda la teología que se basa en el yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo reclamo, yo me apropio, yo demando, todo eso parte de una premisa. Dios me ha entregado su poder creador. Entonces, cuando yo digo, tú serás sano, yo decreto que vas a ser sano, el hombre está diciendo, yo ahora tengo el poder de Dios para ordenar a la naturaleza que obedezca, ¿no es cierto? Cosa que no ocurre, porque por más que el hombre grite, patalee y reclame, la voluntad de Dios se hace. Este fue el ejemplo que tuvimos en la iglesia con el cantante que se murió, ¿no es cierto? Y con tanta gente que yo conozco, que decretó, reclamó, proclamó, y siempre se hace la voluntad de Dios por encima de la voluntad del hombre, ¿no? Pero notan cómo detrás de esa teología hay un principio elemental de usurpar el poder de Dios, ¿ok? Ahora, estamos diciendo entonces que el universo se sujeta a la palabra de Dios. El universo se somete, obedece a las órdenes de Dios. La palabra de Dios tiene mucho poder. El logos de Dios tiene mucho poder. Vamos a ver algunos versículos. Empezamos por Rosa. Mateo 8:8. Respondió el centurión. Perdón, te lo encuentro. No era lentito, recuerdo que Perdón. todavía estoy buscando. Mateo 8:8. ¿Ya? Listo, ahora sí. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y esto es interesante porque Jesucristo va a decir, también yo soy hombre bajo, el centurión dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el centurión? El centurión está declarando una gran verdad. Le está diciendo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa.
pero una palabra tuya bastará Una para orden, sanar. claro. ¿Por qué? Un logos, ¿no? Un logos de Dios, un verbo de Dios, un mandato de Dios, una palabra de Dios será suficiente y le dice por qué, ¿no? Explica por qué. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Claro, sabía el significado del poder de Del logos. una orden. Exacto. Él sabía el significado Claro. del poder De la de una autoridad. orden de Dios, ¿no es cierto? Es interesante porque el universo se sujeta a la palabra de Dios, nosotros no. Nosotros tenemos el libre albedrío para rebelarnos y creemos tener el derecho de hacerlo, ¿no? Pero el universo no, el universo se sujeta, ¿no? Entonces, este es el logos. El logos de Dios es esa orden, y el centurión dice que cuando se da esa orden, los soldados se sujetan, los siervos obedecen. Él está diciendo, la palabra de Dios tiene autoridad aún para la enfermedad, porque lo que está diciendo el centurión es, aún tienes poder sobre los microbios y las bacterias y los virus, cual sea la enfermedad que tenía su siervo, cual sea la enfermedad, la bacteria, el virus, lo que fuese, se sujeta a la palabra de Dios a distancia, porque ni siquiera Jesús estaba presente. Da tú la orden y esa enfermedad, esa bacteria, esa fiebre, ese virus va a someterse a tu autoridad, ¿no? Eso es lo que está diciendo el centurión. Este es el verbo, esta es la palabra, esta es la orden de Dios que el mundo se sujeta. Vamos a leer otro versículo más. Vamos a leer el mismo capítulo 8, en el versículo 16, que le toca. No hables cerca de aquí. Mateo 8, 16. A los que están por internet acaban de escuchar a Osma, que es el hijo de nuestra amiga Chantal, ¿verdad? Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la sola palabra. Con la sola palabra. Para que vean ustedes lo poderoso que es la palabra de Dios. Ahora, viéndolo nosotros en términos humanos, podemos darnos cuenta de lo que es, cómo la palabra tiene poder. No tenemos el poder de Dios, pero aún así la palabra tiene poder en nuestras vidas. Tenemos poder para alegrarle la vida a la gente. Tenemos poder para arruinarle la vida a la gente. Tenemos poder para hacerle insufrible la vida a la gente. En el nombre de Jesús podemos también Usar el nombre de Jesús. para echar demonios y qué sé yo. Claro, cuando estamos en una circunstancia, pero Claro. es la palabra de Es Dios la la que palabra tiene de el Dios, poder. no nosotros. Pero lo que me ¿Entiendes? llama la atención acá, que dice, echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. O Sí. sea, esos enfermos tenían demonios. Algunos. No, Algunos. no Algunos solamente están habían enfermos endemoniados, porque sino estaban tienen- enfermos. Claro. ¿Ah? Puede Claro. ser que haya sido un grupo mixto, ¿no? Ahora, Con enfermos. pero lo que entendemos es que el poder de la palabra de Dios, aún a los espíritus, ¿no? Y cuando estábamos estudiando Lucas hace un tiempo atrás, en los estudios de los miércoles, encontramos el texto cómo los espíritus se le sujetaban al Padre, a Jesucristo, ¿no? Cómo los espíritus se sometían cuando se encuentran con Jesús, ¿no? Cuando se encuentran con Jesús, reaccionan. Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Reconocen la autoridad de Dios. Y Jesús solo con la palabra, con su palabra, con palabra divina, tiene poder sobre los espíritus. Y los espíritus se sujetan a la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a leer, por ejemplo, Juan 5:24. Juan 5:24.
¿Qué dice Juan 5:24? Ah, a mí me toca, sí. Ujú. A ver, perdón. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siempre hablamos de creer en Jesucristo como la parte de la salvación, pero hay que analizar toda la Biblia para darnos cuenta de cuántas veces en la Biblia se menciona el creer vinculado al oír la palabra de Dios con atención. Cuando se utiliza aquí la palabra oír, es un verbo en griego que es oír con obediencia. Claro. No es simplemente escuchar sonidos, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿me escuchas? Entonces estamos utilizando un verbo que significa la capacidad de escuchar un sonido. Pero cuando la palabra dice, por ejemplo, el que tenga oídos para oír, oiga, cuando la palabra utiliza ese verbo que se traduce como oír, significa el oír con obediencia. Es decir, Osman, arregla tu cuarto. Y tú pasas y tú le preguntas, ¿me escuchaste? ¿Me oíste? Y si él te dice, sí, sí, sí. No, tú no te estás refiriendo a ese oír. Tú puedes decirle, sí, escuchaste mi voz, pero no estás obedeciendo a mi voz. Ese es el verbo de acá. Entonces hay muchos versículos bíblicos que relacionan el creer en Jesucristo con el oír con atención y con obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué es el resultado? Dice que oír con atención y con obediencia la palabra de Dios y creer en el que Él envió, entonces tiene vida eterna. Entonces tiene vida eterna. Si tú dices creer en Jesucristo, pero no se ve en tu corazón o en tu actitud el oír con la actitud de obediencia, entonces, ¿qué efecto puede tener la salvación en ti? Queda la duda, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto también hace la palabra de Dios, que cuando la oímos con atención y con obediencia, nos da vida eterna, ¿no? Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos interiormente. Por eso es que la gente huye de la palabra. Cuando estás acostumbrado al pecado y te gusta el pecado, escuchar la palabra te molesta, te incomoda, ¿no? Cuando uno está bien con el corazón y estás bien con el Señor y vas a la iglesia y escuchas las prédicas, quizás la prédica te toca, te lleva a arrepentimiento, te hace buscar al Señor, etc. Pero cuando tú estás en el pecado y quieres mantenerte en el pecado, escuchar la prédica molesta. Por eso dice el pensamiento que o la palabra te aleja del pecado o el pecado te aleja de la palabra. La palabra de Dios tiene ese poder de entrar en el alma y limpiar nuestra alma. Cuando dejamos de tener acceso a la palabra, vamos embarrándonos. Eso fue lo que hizo Jesucristo con sus discípulos al lavarle los pies. Normalmente cuando tú caminas en ese tiempo con sandalias y tú caminas por la tierra, es como cuando uno está en la playa. Estás con tus sandalias y vas caminando, pero cuando llegas al auto, tus pies están sucios. Por más que te hayas bañado y limpiado, tus pies están sucios por el polvo de la tierra. Entonces la gente entraba a las casas Con agüita. y en la parte de afuera hay unas tinajas de donde se sacaba el agua para limpiarse los pies. Era un agua impura, no era un agua que había sido purificada. La gente purificaba el agua por cuestiones de las enfermedades en el estómago, le ponían partes de plata, que es una forma de purificación.
pero el agua que estaba a la puerta de la casa era un agua que no se tomaba, era un agua para limpiarse los pies. Esa fue el agua que Cristo convirtió en vino, el agua de las tinajas de la puerta. El agua cochina. El agua cochina, eso fue lo que él convirtió en vino, ¿ya? Todavía no ya había sido usada. No, lo que pasa es que no, las tinajas estaban al lado, de ahí sacaban agua y se lavaban los pies, no devolvían el agua sucia, ¿no? O sea, pero esas tinajas estaban ahí. Cuando Cristo quiere limpiarle los pies a los discípulos, en un acto de humildad, lo que Cristo les está diciendo es: yo voy a ser de siervo, yo voy a ser el siervo de ustedes, porque habían siervos que te lavaban los pies. Entonces yo te voy a limpiar los pies como siervo, ¿ya? Y entonces Pedro levanta y dice: no, a mí no. ¿Cómo voy a dejar tú que tú me laves los pies? ¿No? Y entonces Jesucristo le dice: si no te limpio los pies, entonces no tienes parte, porque entonces vas a tener parte conmigo en el cielo. Y Pedro dice: no, si se trata así, entonces lávame completo. Y entonces Jesús le dice: no, porque ya has sido lavado por la palabra. Entonces es simplemente esa limpieza diaria que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces en esto es una forma de ilustración de, aunque hemos sido limpios por la palabra, el caminar por el mundo nos ensucia los pies. Y cada noche deberíamos llegar al Señor y decirle: Señor, ¿hay algún pecado que he cometido hoy día por el cual necesito que me perdones, necesito que me limpies? Por el caminar diario, ¿no? Muy bien. Y Jesucristo dice que el que tiene poder para limpiar la palabra, para limpiar nuestra alma, es la palabra. ¿Ok? Un texto más. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz. Espérate. Primera de Corintios. 1:18. ¿Qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder. Hay algo que estamos olvidando aquí nosotros. Si hay algo que ocurre en las iglesias carismáticos pentecostales, es que hacen bastante énfasis en el poder de Dios, ¿verdad? Al punto en que ya cruzan la línea y comienzan ya en algunas iglesias a hacer shows que más que proclamar el evangelio avergüenzan al evangelio, ¿no? La gente que se tira al piso en forma alocada cuando te das cuenta que están falseando todo solamente para impactar a la gente, y los gritos y todo. Eso no es poder de Dios. Pero el poder real de Dios es un poder transformador. Yo siempre he dicho que el poder de Dios no se trata de hacer caminar un paralítico, sino de transformar el carácter de una persona. Y nosotros estamos olvidando que el evangelio es poder de Dios. Es locura versus poder, ¿no? Locura versus poder. Y nosotros estamos pensando que a veces nos olvidamos que el evangelio de la cruz es poder de Dios para transformar mi carácter, para darme paciencia, para darme la confianza, vivir con esperanza. Es el poder de Dios. Nos olvidamos de eso y nos preocupamos demasiado. Deberíamos rendirnos ante el poder de Dios. Pero dice la palabra que ahí está. El poder de Dios está en su palabra. Y vamos a ver un texto más. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ahora toca Rosa. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
transforma, ¿no? Exacto. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que la palabra de Dios tiene esa función también de obrar en vosotros, en nosotros, los creyentes. Por último, segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. Fue la primera. 3, 5. 5. Sí, Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Muy bien. En esta versión dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios, por el logos de Dios, por el verbo de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un repaso de todo lo que la palabra de Dios hace. A ver, ¿qué hace la palabra de Dios? Limpia. Da vida. Limpia, da vida. ¿Qué más? Tiene esto poder. sana, Transforma. Sana enfermos, transforma, echa fuera demonios, poder sobre los demonios, Autoridad, ¿no? tiene autoridad sobre los demonios. ¿Qué más? Autoridad sobre la naturaleza. Autoridad sobre la naturaleza, es poder de Dios quedamos limpios, que nos limpia, nos transforma, es poder, Oír con actúa, obediencia. actúa. Muy bien, ok. Quiero que le pongan mucha atención a esto, porque esta es la clave del versículo 1 de Juan. Si yo digo, esta persona es la personificación de la maldad, ¿qué estoy diciendo sobre esa persona? Que es mala. Que es Que mala, contiene su esencia es maldad. que su esencia es maldad. Es el hijo del diablo. El hijo del diablo. Cuando yo digo esta persona es, o sea, él es la envidia en persona. Con zapatos. ¿Qué estoy diciendo con eso? que es envidioso. Que su esencia, claro, que es esencialmente envidioso. Pero digamos, todo el mundo es un poco envidioso. Pero ese es puro. Pero ahí- es exagerado. La concentración. Está concentrado, ¿no es cierto? Está concentrado. Si yo digo, esta persona es la bondad personificada. Que es una buena. persona realmente bondadosa. No existe. Bueno, pero si Pero, lo claro, digamos, ya, esta el es una concepto, persona, claro, es entonces, ¿qué estamos diciendo? que es pura, es esencialmente bueno. Pues. Que es esencialmente bueno, que representa la bondad, que sus actos reflejan la bondad. ¿Ok? Ahora escuchen bien. Jesucristo es la personificación de la palabra de Dios. Claro, es el verbo hecho carne. Exacto. Es la palabra de Dios. Todo lo que hemos visto ahorita, todo lo que la palabra de Dios hace, Está concentrado. le pusieron zapatos. Sí. Todo lo que la palabra de Dios hace, le pusieron zapatos. Por Bueno, eso lo que dice... dice acá dice, la palabra logos es en un sentido muy peculiar apropiada, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de divina sabiduría y el múltiple pensamiento de Dios. Exactamente. Sí, ¿no? eso sí. Entonces, esa palabra de Dios, ¿no? Capaz de crear, capaz de sanar, capaz de limpiar, capaz de transformar, esa palabra de Dios tomó una forma humana y ese es Jesucristo. Entonces, en el versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el versículo 14, aquí el verbo fue hecho carne, ¿no? Ahora,
El versículo 1, al hablar de Jesucristo, nos menciona 3 verdades, ¿no? Nos dice, primero, que en el principio ya estaba, ¿no? Juan 1.1 dice Sí. que en el principio él ya estaba. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Juan 8, 56 al 59. Juan 8 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Muy bien. Jesucristo les va a decir a ellos una locura, ¿no? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Y entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham de Cristo. 2000 antes de Cristo. Más o menos. O sea que cuando él está diciendo, les está diciendo a los sacerdotes, hace 2000 años Abraham se gozó de que iba a ver mi vida. Entonces le dicen, oye, tú estás loco, o sea, no tienes ni 50 años, ¿no? No tienes ni 50 años. ¿Cómo dices que Abraham, ¿no? Has visto a Abraham. Y entonces Jesús afirma algo que es muy importante para nosotros. Le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo no empieza a vivir cuando María concibe del Espíritu Santo. Siempre estuvo con Dios. Antes estuvo. En espíritu. Antes. Claro. Antes de ver que María concibiera, Jesucristo ya estaba. Entonces dice la Biblia que Jesucristo estaba desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear el mundo, Jesucristo ya estaba. Claro, el Espíritu. ¿Dónde? En Dios. Con el Padre. Claro, en Dios, porque Él es En la Dios. Trinidad. Sí, Claro. con el Espíritu. Interesante pregunta. En la Trinidad. Yo prediqué de esto hace un tiempo atrás en la iglesia suiza. Cuando Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba diciendo que antes de encarnarse, él ya existía. La pregunta es, ¿dónde estaba? ¿De dónde vino? Y esto nos indica que Jesucristo estaba diciendo que fuera de esta creación, fuera de este sistema, de este universo, de este plano, de esta tierra, del espacio, el tiempo, la materia, fuera de esto, antes que esto fuera creada, ya existe en otra dimensión, en otro nivel, un lugar donde él ya estaba con el Padre. Y crea el universo, y el universo es una burbuja de tiempo, hemos dicho. Esa burbuja de tiempo en la que nosotros estamos. Punto 1. En el principio ya estaba. Y por eso lo quisieron apedrear. El texto dice que la gente, Sí. versículo 59, tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? ¿Por qué? Está declarando que Él era Dios. Exactamente. Sí. Yo soy. Él está declarando Yo soy. que Él existía desde antes de la creación del mundo. ¿Cómo se dice yo soy en hebreo?
JHDH, el tetragramatón, Jehová. Yo soy significa Yo soy. esa. Yo soy el que soy. ¿Ves? Estaba diciendo que era Dios. Entonces estaba diciéndoles, oye, o sea, ustedes no son nada. Antes que el mundo fuese, yo ya estaba. Yo ya estaba. Y entonces Trabajo, me están llamando. se cree Dios, ¿no? Muy bien. Segundo concepto, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. O sea, no solamente estaba desde el principio, sino también dice que Él estaba al lado de Dios. Vamos a leer Juan 13:3. Juan 13:3, ¿a alguien le toca? ¿Qué toca a mí? No, No, ay, ay, ay. Sí. 13:3. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Que había salido de Dios Y a Dios. y a Dios iba. Juan 16:28. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Jesús estaba con Dios antes de venir a esta tierra. Por eso nosotros hablamos de encarnación. No estamos diciendo que empezó a existir cuando nació. Se encarnó. Ahora, escuché una prédica, no sé si escucharon la prédica del pastor Pepe Chávez El domingo. el domingo, que decía, De la muerte. el miedo a la muerte es natural. Sí. Sí. El no tener miedo a la muerte es espiritual. Y me parece genial el concepto, porque hace un tiempo atrás, cuando recién llegamos, conocimos a la abuelita de Andrea Müller. Tenía cáncer terminal, La mamá de su papá. la mamá de su papá. Y cuando ella sabía que estaba llegando la muerte, le vino miedo. Y la mamá de Andrea me llamó, ¿no? Rosy me llamó. Y me dijo, por favor, puedes venir a hablar con ella, tiene miedo. Está con miedo, está muy nerviosa, si puedes venir a hablar con ella. Y yo fui a hablar con ella. Y comencé a leerle estos versículos. Cuando Jesús dice, ¿no? He salido de Dios y a Dios vuelvo. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y yo le pregunté, ¿tú crees que Jesucristo engañó a sus discípulos? ¿Tú crees que esto es mentira? ¿Tú crees que esta frase que Él les dijo era solo para salir de la pregunta? ¿O realmente crees que Jesucristo le estaba diciendo eso? Y entonces ella empezó a pensar, ¿no? Le dijo, no puede ser que Jesucristo les haya mentido. Cuando Jesús le dijo, salí del Padre, he venido al mundo, y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, estaba diciendo que Él había estado allá antes de venir, y cuando viene acá, viene a este mundo a cumplir una función, y ahora se regresa. O sea, hay un lugar más allá de esta tierra. Y entonces ella me dijo, ¿y por qué tenemos miedo a morir? Y yo le dije, tenemos miedo a morir porque nunca hemos estado allá. Si hubiésemos estado allá, hubiésemos venido, sería como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo sí estuvo allá. Y el apóstol Pablo agarra y escribe y dice, porque sabes que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y ojalá pudiera partir de una vez. Ya quiero irme y estar con el Señor, que quedarme acá con ustedes, pero bueno, por ustedes me estoy quedando. Ese es el concepto de alguien que estuvo allá. Entonces yo le decía, es como nosotros, ¿no? Cuando la gente habla del Perú. La gente habla del Perú y habla de los robos, de los asaltos, de todo eso ahí. Entonces para los extranjeros,
Para los extranjeros dicen, no, el Perú, imagínate. Pero para nosotros que venimos de allá, tú dices, bueno, sí hay un riesgo, pues, pero yo me he Depende criado de las allá. zonas. Yo conozco, sé dónde están las zonas, sé a qué hora debo llegar, debo cuidarme. Tú ves la cara y reconoces a los choros, ¿no? O sea, este choro, o sea, ese tipo de cosas uno porque hemos estado allá. No tenemos tanto miedo para ir al Perú de visita como un extranjero, porque nosotros hemos estado allá. Lo mismo pasa con la muerte. Pero me encanta cuando Jesucristo ahora dice, yo estuve allá. Yo ya estuve allá. He venido, tiempito, pero después me toca partir de regreso de mi Padre, así que me voy. Y cuando los discípulos se angustiaron, Él le dice, ¿por qué se angustian? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar, y vendré a vosotros otra vez, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, en el principio ya existía Cristo, estaba con Dios, y luego pone la puñalada final, y era Dios. ¿No? En Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Él estuviera desde el principio si no era Dios? Es que era Dios. Claro. Pero ¿cómo? No es posible. ¿Cómo puede ser estar con Dios y a la vez ser Dios? ¿Qué respuesta humana hay a esto? Ninguna. Y a mí la mejor explicación que me la dio mi hijo, James. Me dijo, papá, lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Espacio, tiempo, materia. Nuestro cerebro está acostumbrado a pensar en eso. Y nuestro cerebro no imagina otras posibilidades. No podemos imaginar que 2 personas sean al mismo tiempo una. No existe, en nuestra mente no entra. Por el tiempo. Porque la nosotros, materia. porque hablamos de materia. Tiempo y Nosotros imaginamos que una persona ocupa un espacio. Es una masa que ocupa un espacio. No pueden haber 2 personas en el mismo espacio, en el mismo tiempo, en la misma materia. No pueden, porque nuestro cerebro no lo procesa. Pero ¿y qué pasa si ahí donde vive Dios es un lugar donde no hay tiempo? Ya escapa nuestra mente. ¿Y qué pasa si ahí donde vive Dios hay otro tipo de dimensiones que no entendemos? Entonces, la forma más interesante de explicar nuestra forma limitada de ver las cosas es así. Si yo agarro este papel y voy a hacer voy a hacer esto acá mejor. ¿Bien? Miren lo que voy a hacer. Un rollito. Muéstralo a la cámara. ¿Ya? Una cañita. Una cañita. Una ¿De acuerdo? sartana. Este es un mundo de una dimensión. Suponiendo que solo tuviéramos una dimensión. Este es el mundo. Yo vivo acá. Me muevo así. En una sola dirección. ¿Eh? Me muevo en una sola dirección porque no hay más dirección. No hay arriba, no hay abajo, no hay al fondo, no hay al costado. Hay solamente una línea. ¿Ya? Esta línea. ¿Ya? ¿Cómo vería yo la mano de Dios? Mira por el huequito. Súper. No, agárralo. ¿Ya? Y acércate. Tu ojo. No, acércate. Solamente puedes ver por esa dimensión. Claro. Ahora dime qué ves. Nada. Tu mano. Una No carne. ves mi mano. Sí, es un punto. Solamente ves un punto acá. Claro, yo sé Y que es tu entonces, mano, pues, si ¿no? yo te digo, ¿estás viendo la mano de Dios? Tú dirías, Dios no me oye, la mano de Dios es una cosa redonda.
¿No es cierto? Mira, tiene un par de rayitas. Esa es la mano de Dios. ¿Entendieron? Claro. ¿Entendieron? Muy limitada la percepción, pues. ¿Entiendes? Porque solamente verías un punto, porque solamente vives en una dimensión, y en una dimensión no estás viendo mi mano, estás viendo un punto. ¡Wow! ¿Y qué es ese punto que estoy viendo? Es la mano de Dios. La mano de Dios es un punto porque vives en una sola dimensión. Si vivieras en una dimensión así, ¿entiendes? En dos dimensiones, aquí y arriba. Y supone que eso fuera una rayita. Y cuando ves mi mano, lo que debería sería una raya. Claro, como una- Y entonces tú dirías, ¿qué es esa raya que estoy viendo? Es la mano de Dios. Que la mano de Dios es una raya porque estás acostumbrada a vivir en una línea con dos dimensiones. Naturalmente, cuando vivimos en tres dimensiones, que hablamos de profundidad, entonces ves la mano y dices, esta es la mano de Dios. Pero ¿y qué pasa si Dios vive en 4 dimensiones o en 5 dimensiones? Y lo que nosotros estamos viendo, y quizás por eso, es que cuando Dios se aparece, tiene que taparle los ojos a Moisés. Y entonces dice que Moisés ve algo que pasa, dice que vio la espalda de Dios. ¿Vio la espalda de Dios? Y algo, pero... Vio algo en esas 3 dimensiones. Que él asoció que era la espalda. La Trinidad es un concepto que nadie puede entender, pero es absolutamente bíblico. Cuando recién me convertí, y eso en Young Life, a mí me lo explicaron como que una persona es padre, hijo y esposo. Es la misma persona Claro, entonces, En tres roles. en 3 roles. Ese es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Y así lo entendí con mi Claro, inocencia limitada, ¿no? Lo que pasa es que hay problemas en esa interpretación, Claro. porque Jesús ora al Padre. O sea, que- Entonces yo no hablo conmigo mismo, Claro. pero Jesús ora al Padre. ¿Por qué Jesús dice, Padre, por qué me has desamparado? Ese tipo de cosas nos hacen pensar, no, ¿cómo es posible? Eran 2 separados, Claro. pero a la vez la Biblia dice que eran uno solo. Por ejemplo, Entraban y salían uno del... por ejemplo, Sí. ¿cómo le llamó Isaías a Jesucristo? ¿A quién le toca? ¿Quién fue el último? Yo creo que sí. Isaías 9:6. 9:6. Isaías Porque un 9:6. niño nos... Muy rápida. La generación no es como nosotros, ¿no? Yo creo que Carlos te ha pasado el plaje ya. Lo porque- Lo peor es que Mira, cuando, la En la conoce, noche ahí te lo pasé. lo peor es que cuando van abriendo su Biblia se escuchan los papeles que suenan, ¿no? Porque están pegados. ¿9 qué? ¿9 qué? 9:6. 9:6. Ya. Puede ser. Ya. ¿Eh? Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías está hablando del niño que nos es nacido, está hablando del nacimiento del Mesías. Y cuando Isaías habla del Mesías, dice, Padre eterno y Dios fuerte. Dios fuerte. Dios fuerte, Padre eterno, Padre príncipe eterno. de paz. además de los otros atributos, príncipe de paz, consejero, Admirable. admirable. Pero miren el título que Isaías le da a Jesucristo. Le dice, Padre eterno y Dios fuerte. Dios fuerte. Isaías. Vamos a ver cómo lo llamó el apóstol Juan. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. ¿Ya? Muy bien. Sí. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Notaron? Este
es el verdadero Dios. Y nos está hablando de Jesucristo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el apóstol Juan le llama el verdadero Dios. ¿Cómo le llamó el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 1:1. Unas paginitas más adelante. Segunda de Pedro 1:1. Le dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro le llama Dios y Salvador. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuánto dijiste? 2, 5, 7. 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo de lo que aferrarse. Pablo está diciendo que él era Dios y que tenía esa posición de Dios y que no se aferró a eso, sino que se despojó de esa posición para venir a nosotros, para encarnarse y hacerse semejante a los hombres. Y por último, la historia que ya la conocemos de Juan capítulo 14, cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, y Jesucristo contesta: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ¿no es cierto? Entonces, Isaías lo llama Dios eterno, Padre poderoso, Padre todopoderoso, Padre fuerte, Dios fuerte y Padre eterno. Juan lo llama a Dios, Pedro lo llama a Dios, Pablo lo llama a Dios, el mismo Jesucristo se presenta como Dios delante de Felipe. Ahora, ¿cómo funciona esto? Solamente podemos explicarlo por medio de la Trinidad. No hay otra manera. Ahora, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, eso es cierto. Pero en la Biblia tampoco aparecen un montón de palabras que nosotros usamos, ¿no? Por ejemplo, no aparece escuela dominical, pero la usamos, ¿no es cierto? Hay varias palabras que utilizamos para explicar algo, ¿no? Pero no necesariamente aparece el término, pero sí el concepto.
De esta manera, lo que estamos diciendo, lo que hemos visto hoy en día es lo siguiente. La palabra de Dios es la palabra creadora, poderosa, que sana, con autoridad, que se someten, a los mismos demonios se someten, hasta las bacterias se sujetan. Es la palabra de Dios que transforma, que santifica, que limpia, que purifica. Esa palabra tomó forma humana. Esa forma humana se llamó Jesucristo. Jesucristo dice que estaba desde el principio, que estaba con Dios en algún lugar que nosotros no conocemos todavía, pero que al mismo tiempo era Dios. Para terminar, en el texto que hemos leído, Jesucristo no solamente aparece como verbo, ese es el versículo 1, pero más adelante recuerden que se le menciona que es la luz del mundo, que también se encarnó. Es decir, Jesucristo es la palabra de Dios y la luz de Dios que vino a este mundo. Ahora ustedes entienden cuál es la diferencia cuando alguien por ahí viene y me quiere discutir que Mahoma, que Buda, que toda esta gente están al mismo nivel de Jesucristo. Y cuando la Biblia dice, ay, pero tú eres un exclusivista, ¿por qué? Porque yo digo que solo hay un camino, la verdad y la vida, y es Jesucristo, y no hay más. La gente dice, ah, sí, ustedes se creen los únicos dueños de la verdad. No puedo creer otra cosa, no puedo creer otra cosa, porque Jesucristo personifica la palabra y la luz de Dios, y los otros fueron hombres que pisaron esta tierra, quizás inteligentes, quizás no, quizás muy filósofos, pero quizás no, pero todos ellos solamente hablaron cosas humanas, pero Jesucristo fue el portador del mensaje de Dios a los hombres. Y el único que resucitó, porque El único que todos los demás resucitó. pueden haber dicho cosas muy lindas que las repetimos, pero no murieron resucitó. y están ahí muertos. Exactamente. Hemos estudiado un versículo, estamos avanzando bien. Mitad de Próxima semana vamos a avanzar un poquito. Che, un versículo. Bueno, próxima semana vamos a tratar de avanzar unos 3 versículos más. con la esperanza. Sí, siempre. Y después tienen 3 semanas de vacaciones. Sí. Yo voy a estar en Lima. Ah, te vas, mira, qué Sí, lindo. así que vamos a estar ahí. ¿Cuándo te vas? ¿O se van 20, todos los dos? 20 de mayo. 20 de mayo. Wow, rapidito. La próxima semana. De esta a la próxima. Mira, 20. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta noche y por esta palabra. Y bendícenos, oh Dios, con ella. Haznos entender en quién hemos creído. Haznos comprender que un día iremos a ese lugar donde estás tú con el Padre. Que dejaremos esta burbuja de tiempo y nos encontraremos contigo. Que a veces nuestro corazón se inquieta porque no conocemos ese lugar. Pero que está ese lugar, está. Porque antes que Abraham fuese, tú ya estabas ahí. Y nos encontraremos contigo, será una experiencia nueva. Bendícenos, oh Dios, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.